Yo me defino un hombre de pueblo, que vino desde abajo. Y yo podría decir que uno de mis primeros trabajos que tuve fue en el municipio de Azogues en la época del doctor César Hipólito Izquierdo Pinos. Que nosotros hacíamos campamento de camping en carpas, cogíamos las carpas, pero íbamos a desarmar la carpa en el parterre de la calle. Y ahí hacíamos el camping, ¿no? Y el gusto era amanecer afuera. Llovía, estábamos haciendo camping, entonces, en el parterre de lo que es ahora la calle Samuel Abad, bajada a la policía, ¿no? Hicimos un cortocircuito en el taller de mecánica y se fue toda la luz del colegio técnico. Esa fue una de las travesuras, otras las travesuras... ¿Pero cortocircuito a propósito o...? A propósito, para no tener clase. Tanto así que yo estaba estudiando tecnología y ya no me permitieron. Y yo salía a clases, pero iba al parque a estar sentado hasta que se cumple el horario. Mi madrecita... ¿Estuvo expulsado? Sí, mi madrecita me descubrió y... Bueno, la medicina veterinaria nace porque mi querido papacito, a él le regalaron un perro, un pastor alemán, se llamaba Rocky. Y yo siempre tenía previo a eso yo iba a estudiar medicina humana. En un momento de desorden, nos fuimos contra el esqueleto del caballo, que estaba armadito, y se desbarató todo el esqueleto. Y hay un doctor, Iván Gerves, que en paz descanse. Entonces él dijo, bueno, todos los estudiantes salen menos usted a los 5. Y nos hizo quedar en el curso. Y él se sacó la leva, se arrimangó y dijo, a ver, y con pedazo de tal, se nos acabó. ¿Quién es el primer que se atreve? Yo me dedicaba más a clínica mayor, o sea, ganadería. Y vea usted, Álvaro, yo trabajaba visitando haciendas y empezaba a visitar haciendas desde la Buga, pero ya esas haciendas casi todas han desaparecido. ¿Y cuál fue el caso más difícil que le tocó como médico veterinario? Una cesárea de un bovino, de una vaca, y sin contar con lo instrumental. Pero lo que dijo el propietario, doctor, ahí está, es una vaca de alto costo. La otra experiencia que tuve es cuando se dio un brote de aftosa en el sector de Manzana Pata. A mí me dieron el contrato para controlar el brote de aftosa. La microbiología me llevó a estudiar porque hace 40 años yo pisé mi primer laboratorio laboratorios de investigación, el laboratorio Izquieta Pérez, y vea usted, pasaron 40 años que hace el año anterior volví a esos laboratorios. O sea, me viene a la mente, yo perdí a mi hijo hace 4 años, mi único hijo. Entonces, tener un dolor de estos en el alma. Cuando yo hacía prácticas en Guayaquil, antes no había el Malecón 2000, y por no sé qué me fui por el sector de la Molinera, y digo, ¿qué es esto de la Molinera? Y ya mis compañeros de los laboratorios decían, no, que eso es de Álvaro Novoa, que eso, que lo... Y por cosas de la vida, me encontré personalmente con Álvaro Novoa. Y me invitó a la Molinera, conversábamos, empezó una amistad en aquella época. Y bueno, hubo un momento que él me propuso la candidatura. Pero me dijo, René, ¿quieres ser candidato mío en la provincia? Dije, chévere, y muy bien. Tal día te espero aquí en la Molinera. Pues yo pensé que solamente le dije, no, para nada. Estaba el abogado Novoa sentado en una silla y detrás de ellos como 10 asesores. Y vean cosas de la vida, o sea, yo cogí el helicóptero desde la Molinera y nos íbamos en minutos y estábamos a un meeting en Salinas. Yo era el que botaba las camisetas. O sea, usted le iba acompañando. Claro, le iba acompañando. ¿No fue candidato esa vez? No, ya no. Yo le acompañaba en los meetings.
A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un capítulo más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor René Cárdenas Calle, reconocido profesional de la salud de nuestra ciudad, de la provincia, radiodifusor también y político también, ha participado en algunas contiendas electorales, funcionario público también en algunas administraciones municipales, provinciales y en otras entidades públicas. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera plantearle una pregunta para poder ir conociendo más al personaje y quisiera que usted mismo se defina. ¿Quién es René Cárdenas Calle? ¿Cómo se define? Bueno, René Cárdenas Calle nace no puedo decir un glorioso día, sino nace un 15 de marzo, justamente estoy a vísperas de mi cumpleaños, de 1967. Decía a mi madre que cuando, vamos a poner un poquito de humor, porque como esa ha sido mi forma de ser, que cuando yo nací decía a mi madre que el doctor le ha dicho que vea, señora, si es que hay que al niño amarrarle al pie de la cama. Si es que no vuela es niño, y si es que vuela es murciélago, porque era bien morenito. Y obviamente René Cárdenas, sus primeros años de escuela, lo hizo en la escuela Ambrosio Andrade de la parroquia Docur, porque mi querido padre en aquel tiempo era teniente político de ese sector. Luego llegamos a la ciudad de Azogues en el año 1975, a pesar de que mi familia es oriunda de la parroquia Borrero, justamente del puente de Ingaloma, la familia Cárdenas. Y en el año 75 ingreso a la escuela 4 de noviembre. Luego de terminar la primaria, asisto al colegio técnico en aquel entonces, colegio técnico. Me graduó de mecánico automotriz y diésel, que es un hobby que todavía lo practico, la mecánica. Luego de aquello hago un cambio en mi vida y voy a estudiar lo que es medicina veterinaria en la Universidad Estatal de Cuenca. En el año 90 me incorporo como médico veterinario y zootecnista, uno de los pocos en aquel tiempo en la ciudad de Azogues. Al pasar el tiempo, en el año 99 nos cayó el famoso feriado bancario que fue dilapidante, a lo cual yo tomo otro rumbo en mi vida. Abandono la veterinaria para estudiar la biología molecular a nivel de los Estados Unidos y luego de aquello me incorporo también en el mundo de la microbiología. Y estudio desde el 2006 hasta el 2011 para ser microbiólogo biomédico. Y mientras hacía esa especialidad, igual se me ocurrió también entrar a estudiar para ser abogado de los tribunales de justicia del Ecuador, y soy también abogado en el año 2013. Y ha pasado el tiempo, no he dejado de estudiar. Por último, mis últimos estudios fueron gastronomía, soy chef. Y he tenido como hobby de la radiodifusión casi 40 y pico de años, de muchas radios, Radio Rocío, Radio TVO, Radio La Voz del Pueblo, que ya no lo hay, he trabajado también en Cañar Televisión. Y más allá de eso, doctor, más allá de los títulos, de los hobbies, ¿cómo se define usted? Yo me defino un hombre de pueblo, que vino desde abajo. Y yo podría decir que uno de mis primeros trabajos que tuve fue en el municipio de Azogues en la época del doctor César Hipólito Izquierdo Pinos, a lo cual le agradezco y le saludo, y luego de aquello en la época del doctor Marco Vicuña Domínguez. Y yéndonos más para atrás, ¿qué tal Docur en la infancia? Bueno, Docur en mi infancia prácticamente era niño, imagínense, era hijo del teniente político. Pero su padre, ¿por qué teniente político allá? ¿Nació allá? ¿Se dio la coyuntura? ¿Cómo fue? Él prácticamente por la coyuntura que ese tiempo era el triunvirato, y ese tiempo parece que el señor Domínguez era el que le nombró de teniente político. Él era teniente político en Chontamarca, Docur, San Antonio de Pahuancay. Toda la zona baja. Toda la zona baja. Entonces nosotros éramos, como decir aquí, el hijo del presidente, ¿no? Éramos el hijo del teniente político. Y siempre en épocas
los consentidos y todo eso. Entonces, ¿Cuántos años vivió en Ducur? prácticamente yo en Ducur vivo hasta los 7 años. ¿Qué recuerdos tiene de allá? Recuerdos de mi querida maestra. Prácticamente estuve solamente primer grado de escuela, porque ya segundo grado yo vengo a la escuela 4 de noviembre con mi primer profesor, el señor René Ulloa, doña Rosita Vintimilla, gente que ya no están con nosotros, pero grandes seres humanos. Doña Isabel Quevedo, por hoy tenemos todavía con vida, don Lucho Machado, fueron profesores míos de aquí en la escuela. ¿Recorre todavía Ducur? ¿Va a visitar? No, ya no, ya es diferente porque ya la gente ha salido, ya no es de la época de cuando yo era niño, ya todo ha cambiado, mucha gente ya ni existen, han fallecido, entonces yo pienso que parte de mi niñez también vivimos alguna vez en Xoray. Así mismo también, por política. Así mismo por el cargo de mi padre, que en aquel entonces ya le nombraron de técnico de telefonía. Entonces le empezó a trabajar en los teléfonos, mi papacito, y le mandaron para que él sea el telefonista en Rivera. Y así mismo, toda la familia Rivera. Toda la familia Rivera, entonces también era una época también de niño, muy recordatorio. Digo usted, la familia Castro, la familia Peñafiel, la familia Vélez, todos ellos fueron como una familia con nosotros. Vecinos, entonces, una sola. Una sola, sí. Entonces, épocas muy grandiosas. Y siempre en Charasol, en Ingalón. Bueno, nosotros vivíamos casi todas, desde el año 1980, vivíamos ya en la calle Bolívar y Samuel Abad, donde a una cuadra de la empresa eléctrica. Prácticamente hemos vivido casi como 50 años en el famoso barrio Bolívar. ¿Qué tal el barrio desde entonces? Bueno, como le diría, un barrio donde que recién acabaron de fallecer dos grandes seres humanos, don Alfonso Vargas, doña Michita Vázquez, y toda la gente ya fallecieron, prácticamente ya nadie ha quedado. ¿Cómo era en el la barrio. vida del barrio en ese entonces, ahí en la Simón Bolívar, en pleno centro? La Porque vida... ahora vamos y está todo cerrado, Sí. todos son negocios, es área comercial, nada más. En ese tiempo, calle de tierra, lo típico, calle de tierra. Nosotros decíamos que vivíamos en el barrio donde que la gente se moría por ir a vivir, o sea, en el cementerio. Por eso diciendo, ¿dónde vive usted? Yo vivo en el barrio donde la gente se muere por ir a vivir. ¿Qué hay algún barrio pobre? No, la vía al cementerio. Entonces, ¿Quiénes eran sus vecinos? Me viene a la mente Feni Coronel, Fabián Vargas, Javier Guevara, la familia Quevedo, y muchos que en ese tiempo, nuestra niñez, nuestra juventud, César Esquivel, la familia Esquivel Sarmiento, ese tiempo era ver a los niños, los jóvenes en las calles jugando la pelota, jugando al béisbol. Hoy esa actividad desapareció. Prácticamente yo diría que 20 años atrás ya no se ha visto ese convivir de los niños, de los jóvenes. La vecindad. En sí. Le comento, Álvaro, que nosotros hacíamos campamento de camping en carpas. Cogíamos las carpas, pero íbamos a armar la carpa en el pastel de la calle. Y ahí hacíamos el camping, ¿no? Y el gusto era amanecer afuera. Llovía, estábamos haciendo camping en el pastel de lo que es ahora la calle Samuel Abad, bajada a la policía, ¿no? Entonces, fueron buenos tiempos, la gente era sana. Me viene a la mente Arcesio Palomeque, que en paz descanse, y así, muchos amigos, jugando con el carro de tabla. Me recuerdo que ¿Desde ahí caminaba usted a la escuela? Bueno, yo caminaba desde ahí a mi escuela, que es ahora la Manuel Muñoz Cordero. O sea, cruzábamos la ciudad. Y obviamente yo tenía el turno de la tarde, matutino, y salíamos de clase a las 6, mi horario de llegar a la casa era 7:30, 8 de la noche. Mi mamacita nos retaba, ¿por qué llegan tanto? Porque íbamos vitrineando, ¿no? Vitrineando, viendo cosas, y ya a veces nos ranclábamos, como decía, o sea, era cruzar la ciudad. En tiempo no había urbanos, no había nada, sino era todo caminar. ¿Y usted travieso? Un poquito sí, inquieto y todo eso, ¿por qué no? ¿Qué travesuras recuerda? Bueno, yo he hecho muchas travesuras, aún, pero más que en la escuela, en el colegio, ¿no? Ahí hemos hecho cosas que
que era de muchachos. ¿Qué cosas son las que más recuerdas? Me recuerdo una de ellas que hicimos un cortocircuito en el taller de mecánica y se fue toda la luz del colegio técnico. Esa fue una de las travesuras. Otra de las travesuras... ¿Pero cortocircuito a propósito o...? A propósito, para no tener clase. Tanto así que yo estaba estudiando tecnología y ya no me permitieron. Y yo salía a clases, pero iba al parque a estar sentado hasta que se cumple el horario. Mi madrecita... ¿Estuvo expulsado? Mi madrecita me descubrió y... y en ese tiempo había el conserje que se llamaba Santiago. Y también el conserje se llamaba Yubi, decíamos Yubi. Pues él nos cargaba y mi madrecita con consecuente que eran caballos, 2 de esos, bien dados. Y lo sorprendente cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque mi madre iba al colegio y decían, ve, el profesor es tu segundo padre. Y él es el que nosotros te enseñamos lo que es la educación en casa, ellos te enseñarán lo que es la ciencia y el conocimiento. Y nos hacían arrodillar ante nuestros profesores, a pedirles perdón. Y ahí decían, darán nomás dando. Y mi mamacita decía al conserje, a Santiago, ten 5 sucres. Y cuando se porte mal, le cargas. Y yo le doy juguete. Y bueno, y mi madre nos castigaba, todos nos castigaba la plena hora del recreo. Cuando toditas las niñas, los amigos, y en gran show, aguantando una pizza, y uno tenía que aguantarse como varón. Pero eso nos enseñó a nosotros el carácter, ¿no? Tener un carácter de respeto, un carácter que yo diría un objetivo, un propósito, que lo tenemos ahora, ¿no? Ser hombres de bien. ¿Y qué otra travesura recuerda del colegio? Otra travesura del colegio, bueno, han sido muchas, pero alguna vez este gran hombre que siempre lo reconozco, don Atila Ávila, él era un hombre... Papatila. Don Atila Ávila era un hombre de carácter muy, muy fuerte y nos enseñaba la disciplina. Y aún así, con don Atila Ávila, a veces no era medio majaderito, ¿no? Medio que cogíamos, nos robábamos las botas de los compañeros, les llenábamos de agua. En fin, hacíamos, para no tener clases, al profesor le echábamos llave el curso y le metíamos palitos ahí en la chapa, venía el portero, no entraba la llave, no podía abrir, vacantes, nos íbamos. Y tantas y cuantas anécdotas. De tiempo en el técnico había la piscina, entonces a veces nos subíamos entre los camerinos, y lo sorprendente es cuando estábamos entre compañeros, íbamos cambiándoles la ropa, los uniformes, se iban a cambiar sus compañeros, decían, esta camisa no es mía, este pantalón no me da, ¿dónde están mis zapatos? Me han ido cambiando mis zapatos, y así, travesuras sanas, ¿no? En ese tiempo. ¿Y por qué la medicina veterinaria? Bueno, la medicina veterinaria nace porque mi querido papacito, a él le regalaron un perro, un pastor alemán, se llamaba Rocky, y yo siempre tenía previo a eso yo iba a estudiar medicina humana, pero entenderá que en ese tiempo siempre medicina ha sido una carrera cara, de muy largo tiempo, y lo más, además de costoso, teníamos que viajar todos los días. Pero ese cambio, o sea, de mecánica automotriz a medicina. A medicina, sí, cualquiera de las áreas de la medicina. Era un cambio donde que yo aprendí con don Hernando Abad física, con el que en paz descanse el ingeniero regalado química, y así irme a anatomía, a biología, a fisiología. Para mí era otro mundo, tanto y cuanto que iba a colgar ya los guantes. ¿Pero y qué le motivó? A mí me motivó porque hicimos un grupito, ¿no? Todavía seguíamos con esas travesuras de colegio y fuimos a la universidad y con esa misma mentalidad de ser molestosos, inquietos. Y recuerdo que el aula... ¿Quiénes era el grupo? ¿Quiénes conformaron el grupito? Era un compañero Andrade, compañero Mora, quien le habla, un compañero Santander y un compañero, parece que era Alvarado, creo que era. Bueno, éramos 5, muy molestosos. Tanto y cuanto que en un momento de desorden nos fuimos contra el esqueleto del caballo, que estaba armadito.
y se desbarató todo el esqueleto. Y hay un doctor, Iván Gerves, que en paz descanse. Entonces él dijo, bueno, todos los estudiantes salen menos usted a los 5. Y nos hizo quedar en el curso. Y él se sacó la leva. Se arrimangó y dijo, a ver, y con pedazo de tal, Montserrat, se nos acabó. ¿Quién es el primer que se atreve a faltarme el respeto? Pero sí les digo, de aquí ninguno de ustedes ni llegará a ser veterinario, peormente me pasará el ciclo. Y él daba, me acuerdo que daba biología, histología, y me parece que también daba 3 materias, histología, biología, y me parece, bueno, se ve de la tercera materia. De las 7 materias él daba 3. Y ahí, bueno, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, mis notas con el doctor Gerves era 1/10, 0,5/10. Era dilapidante. Entonces, un día dije, no, es hora de estudiar. Y yo le cogí un día al doctor Gerves, le dije, doctor Iván, gracias por sus palabras, pero sí le voy a decir, que yo le voy a sacar 8 y 9/10. Y él se rió. Y me dijo, dudo mucho. Ahí sí comencé a estudiar lo que desde el principio, los libros de biología, me parece que era de guarderas, biología, histología, y comencé a sacar notas 8, 5, 9, y el doctor Gerves se paraba a mi lado, ¿no? Y decía, señor Carden, párese, y me hacía una requisa como si fuera policía, ¿no? Digo, no tengo nada. Dice, no, o sea, y las notas eran 8. Y un día me dijo, ¿qué pasó? Dije, doctor, gracias a sus palabras, a sus retos, fue un reto mío en la vida. De los 5, prácticamente los 4 se retiraron. Y lo sorprendente del caso, o sea, el avance en boca propia es vituperio. Ingresamos 70 estudiantes en el año 86, me parece, y en el 92 nos graduamos 2, solamente 2, de los 70 que ingresamos. Pero no tiene nada que ver con mecánica automotriz, no, ni la veterinaria, ni la microbiología. No, sí, yo diría que sí. ¿Pero qué le motivó a estudiar precisamente la veterinaria? Usted nos contaba del perrito que... El sanar, el curar. O sea, usted le atendía al perrito. Sí, le atendía a mi perrito, a ese pastor alemán, luego veía animalitos en la calle, y bueno, poco a poco dije, si no puedo ser médico humano, voy a ser médico veterinario. Y seguí la carrera de la veterinaria, hasta el año 2000 ejercí la veterinaria. Con consultorio propio. Sí, consultorio propio, vino la cuestión del feriado bancario, y prácticamente de ahí, desde el 2011, yo ejerzo ya la microbiología biomédica. Ajá. ¿Y qué es lo más difícil de la medicina veterinaria? Yo diría cuando uno estudia medicina veterinaria, muchos dicen, no, es que veterinario nomás ha sido. Yo les he dicho, decir comúnmente, lo más de los animales. No, pero yo les he dicho, bueno, nomás ha sido, esa es la diferencia. Porque en veterinaria hay una materia que se le llama, hablemos, farmacología, anatomía, hablemos por anatomía. La anatomía básica que se estudia en veterinaria es sobre el esqueleto del caballo. Uh-huh. Ya, uno se lee el esqueleto del caballo que tiene tantos huesos, el cráneo del caballo, 30 y pico de huesos, pero ahí viene ya el dolor de cabeza que viene la anatomía comparada. O sea, hay que comparar el esqueleto del caballo con el esqueleto de la vaca, con el esqueleto del perro, con el esqueleto del gallo o de las aves y con el esqueleto de los peces. Ahí es como decía mi papacito, ahí es cuando la puerca torce el rabo. Y eso era en todo, en fisiología igual. Nosotros estudiábamos la fisiología, en este caso me parece que era la fisiología en el perro. Teníamos el anfiteatro, cada quien tenía nuestro propio perrito, hacíamos las disecciones y todo eso, muy bien. Yo ya me aprendí todo del perro. Pero decía el profesor, espérese un ratito. Pero ahora me van a estudiar la fisiología comparada con el bovino. Y recuerden que el perro tiene un estómago y el bovino, la vaca o el toro, tiene 3 estómagos. Entonces ahí comenzábamos la fisiología comparada, la semiología comparada, o sea, todo era entrarnos a hacer las comparaciones con las otras especies. El caso de medicina humana es solamente el hombre, es la especie humana. El caso de la veterinaria es
el animal de guía más el resto de materias que hay que comparar. ¿Qué hacía en la veterinaria ya una vez que terminó de estudiar en su veterinaria privada? ¿Atendía qué casos? ¿Cómo era en ese entonces? Porque, a ver, antes creo yo que no era tanto el apego, incluso hasta por las mascotas, les tenían amarradas, etcétera. Pero ahora sí, vemos que incluso les llevan en coche en los moles. No, duermen. Yo tengo mis mascotas que duermen conmigo. Ya. ¿no? Pero antes era impensable eso. Claro, o sea, yo le hablo en las épocas de la década del 90. Yo me dedicaba más a clínica mayor, o sea, ganadería. Y vea usted, Álvaro, yo trabajaba visitando haciendas. Y empezaba a visitar haciendas desde la Buga. Desde aquí de Abuga, iba a Buga, Yaucay, del Yaucay me llegaba a la Ramada, de la Ramada llegaba a Pindiliga, a Taday, de Taday pasaba a lo que es la Ramada o Manzana Pata, de Manzana Pata salía y llegaba a Rivera, de Rivera hasta Buenos Aires. Visitaba más o menos unas 30 haciendas. Y a veces ¿En la semana o...? En la semana, entraba ahí como mochila, en tiempo uno era joven, cargado una mochila con medicamentos, a veces una moto, y dormía donde que me cogía el sueño. Entonces, todas esas haciendas han desaparecido. Y yo me recuerdo, pongamos nombre, la hacienda que empezaba primero la propiedad del doctor Joel Abad, aquí en La Buga, luego íbamos a la hacienda del doctor Cornelio Pozo, acá en Yaucay, luego de más arribita la hacienda del señor Minos Carrión, del licenciado Bolívar Castañer, de don Alfonso Monsalve, salíamos un poquito más arriba de las haciendas de los señores coroneles, en lo que es en la Ramada, bajábamos un poquito más a Taday de los señores Palacios, del señor Flores, y así yo tenía 60 haciendas. Clientes. Pero ya esas haciendas casi todas han desaparecido. ¿Y cuál fue el caso más difícil que le tocó como médico veterinario? Una cesárea de un bovino, de una vaca, y sin contar con lo instrumental. Pero lo que dijo el propietario, doctor, ahí está, es una vaca de alto costo y le dejo en sus manos. ¿Qué valor tenía la vaca? En ese tiempo en sucres como 4 o 5 millones de sucres, como decir ahora unos 3 a 4 mil dólares. Era una vaca de alta producción. Y me arriesgué a cortarle con cuchillo, en la anestesia, teníamos un poco de silocaína, tratarle con anestesia epidural. En ese tiempo ser veterinario era ser anestesista, ser enfermero, ser instrumentista y ser cirujano. O sea, era todo en una sola. Y era uno solito. Entonces ahora vemos que ha cambiado la veterinaria. Dicen, vea, doctor, a su perrito le vamos a intervenir, pero va a entrar un instrumentista, va a entrar un cirujano, va a entrar un anestesista. Wow, o sea, es como la misma medicina humana. En nuestro tiempo no, uno era todo, uno era el dueño y lo por todo en el campo, ¿no? Entonces, tener que batirse a veces... ¿Por qué estaba complicada esa cesárea? Esa cesárea estaba complicada porque estaba cruzado el ternero. No podía, era un ternero muy grande y lo por todo teníamos que intervenir en la noche y lloviendo. Entonces sí he tenido... La otra experiencia que tuve es cuando se dio un brote de aftosa en el sector de Manzana Pata. A mí me dieron el contrato para controlar el brote de aftosa. Yo tenía apenas 30 y pico de años y tuvimos que vacunar como, si mal no recuerdo, 40,000 o 4,000 bovinos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y dormíamos en carpas y vacuna, controlando el brote, que no salga del sector oriental y sea un problema para el resto de la provincia. Entonces sí he tenido retos como médico veterinario, pero ya la decisión que tomé después para encontrarme hoy por hoy ser un microbiólogo biomédico, y con la mayor de las humildades, soy el único. Y yo podría decir a nivel nacional, el único microbiólogo humano y microbiólogo veterinario. ¿Qué le motivó a estudiar la microbiología? La microbiología me llevó a estudiar porque hace 40 años yo pisé mi primer laboratorio de laboratorios de investigación, el laboratorio Izquieta Pérez, y vea usted, pasaron 40 años, que hace el año anterior
volví a esos laboratorios. Una pena enorme ver que todos esos laboratorios son solamente bodegas, cuartos llenos de basura, donde que hace 40 años eran laboratorios de investigación, donde que di mis primeros pasos. Yo apenas a mis 21 años de edad comencé a procesar vacunas de rabia. En estas manos manejaba lo que era virus rábico vivo, rabia de la calle, y luego procesaban vacunas de aftosa, de brucelosis, y dije, no, o sea, eso es lo que me gusta a mí, la microbiología. Entonces luego terminé la veterinaria, pero nunca dejaba la investigación. Y eso que en la veterinaria aparentemente le iba bien. Sí, sí me iba bien, pero ya con el feriado bancario cayó en debacle la veterinaria. Por decirlo, una vaca de 3 millones llegó a costar $180. Un ternero que costaba 400,000, 300,000, llegó a costar $4. Por eso es que mucha gente vendió sus haciendas, sus propiedades, y muchos migraron a los Estados Unidos, y eso fue un debacle para el sector agropecuario. ¿Usted cerró su clínica veterinaria? Sí, yo cerré, y de ahí viene ya el progreso de la clínica menor, lo que son los perritos, que ahora vemos que a los perros por poco, bueno, yo en mi caso tengo también mis pomerianos, les ponemos hasta nombre de persona, ¿no? Mi perrito se llama Frida María, está preñada, le toca el parto el 27 de este mes. ¿Y usted mismo le da a atender? No puedo porque es mi mimada, tiene su propio veterinario. Ayer le hicieron ya la ecografía y me dijo, doctor, está con 3 crías, cuídele. Oiga, y se les cuida como si fuera una persona. ¿Y ese tiempo cómo para hacer las ecografías? Para nada de ecografías. Venga, doctor, vea, usted quiere entrar a la cirugía de la Frida porque vamos a tener que entrar con cesárea. No, hágalo usted. Y a mí es más, tenga mucho cuidado porque se muere mi perrita, no se muere. Entonces yo pienso que los animalitos hoy por hoy hay más conciencia. Hay más conciencia. Es más, las personas de mi edad ya son abuelos. Y muchos de ellos se han quedado solos con su esposa. Entonces sus hijos se han ido y lo que han hecho es refugiarse, lo que hemos hecho, refugiarnos en estos animalitos que para mí son unos ángeles. Yo tengo 3 pomerianos. El sábado anterior le habían dejado una French en la puerta de mi propiedad, abandonado una perrita. Tengo 3 perros más adoptados de la calle. Hoy nomás me tuve que bañarme con uno de ellos porque o sea, tuve que bañarme ya, y o sea, ponemos más conciencia. Hoy por hoy falta más conciencia en la gente. Seguimos viendo perros callejeros. No hay una política propia donde que crea una responsabilidad y son un apoyo emocional. Pero ¿no cree que también se sobreestima, se exagera también? Yo digo, hay casos en los que les llevan como a bebés humanos en coches, en los moles, por ejemplo. Bueno, yo le diría a Álvaro o sea, me viene a la mente, yo perdí a mi hijo hace 4 años, mi único hijo. Entonces, tener un dolor de estos en el alma, o sea, usted adopta un perrito y ve a hacer algo, locura de uno, o tal vez de mi esposa, dice, mi hijo, sabes que el perrito es mi hijo. Y créame que ese perrito tiene actitudes de mi finado hijo. Es un animal, pero por lo menos eso le llena a uno el vacío que dejó mi hijo de 26 años que falleció. Entonces, yo le digo, si algo pasara con estos animalitos, o sea, el dolor va a ser igual fue el mismo dolor cuando perdimos a mi hijo. Entonces, yo pienso que el apoyo emocional que dan estos animalitos es único. Yo creo que hoy por hoy he vuelto a ejercer la veterinaria, pero en otro campo. Pero no se atreve con sus propias mascotas. No, ni a ponerle una inyección. Entonces, hoy por hoy, mi estimado Álvaro, yo ya estoy dedicado a una área de la veterinaria, relacionado a la medicina humana, como soy microbiólogo biomédico. O sea, yo me especialicé netamente en la microbiología. ¿Y cómo combinaba con la función pública? Que usted nos decía, el primer trabajo en la época del
del doctor Izquierdo, Izquierdo Pino. Que estamos hablando de los años 80 más o menos, Sí. cuando usted decía, ya empezó prácticamente a trabajar. Pero mi primer trabajo fue de barrendero y de jardinero. Por eso yo no... La gente tiene que reconocer de dónde viene. Vea usted, cuando yo entré de barrendero en el municipio, pasaron los años y regresé ya como director de un departamento. Y me encontré con muchos de ellos que en años anteriores entraron igual conmigo. Entonces, mi primer trabajo era jardinero. ¿Cómo se dio ese primer trabajo? Mi estimado Álvaro, aquí quisiera yo compartir la experiencia. Siempre digo yo, crea el interés y condicionarás. No sé si esté de acuerdo en ese dicho. Todo es crear interés. Si usted analiza, en la época, allá tenemos a nuestro amigo que tiene su noviecita o su esposa, le creó el interés de que es bonita, de todo eso, y ahí le condiciona. Si quieres algo conmigo, a mí hace esto, y calladitos tenemos, ¿no? En todo hay que crear el interés. Si usted es un buen funcionario, un buen trabajador, y le dice al jefe, ¿sabe jefe que me voy? ¿Qué le dice el jefe? Chuta, no se vaya, dígame qué quiere, será de pagarle másito, y usted condiciona. O sea, cuando se crea el interés, se condiciona. Mi primer trabajo, ¿cómo se dio en la época del doctor Polo Izquierdo? Que yo vi a dos jardineritos andando solos, se viene don Lucho Naspud y don Segundo Matute, que en paz descansen, grandes personas, seres humanos. Me acerco, yo estaba en tercer ciclo de medicina veterinaria. Me acerco y les digo, oigan, ¿quién está al frente de ustedes? Dice, no, joven Cárdenas, nadie, sabe que nosotros estamos botados al mundo en el municipio. Digo, chévere, ¿y ustedes quisieran tener un jefe? Dice, nos gustaría alguien que por lo menos nos dé la voz por nosotros. Me fui, en ese tiempo no había computadora, sino máquina de escribir, le escribo un oficio al doctor Polo Izquierdo, o sea, a lo mejor él vea esta historia, se va a venir a la mente, decir sí, así fue. Y le escribo un oficio al alcalde indicando que soy estudiante de ciencias agropecuarias y que estoy dispuesto a colaborar con el municipio de forma gratuita. Pero el municipio tiene que facilitarme el personal y todo. Nuestro objetivo es crear parques, crear jardines y crear un plan de arbolización en la ciudad, siendo estudiante de veterinaria. Entonces el doctor Polo Izquierdo me llamó, dijo ya, el joven Cárdenas, chévere, venga, y vea usted las plantas que son sembradas de la Homero Castañer, esas molles, lo sembré yo. El vivero, que todavía existe en el Mercado Nuevo, usted ha visto ese vivero, lo hice yo, en el año 88. O sea, la gente tal vez no sepan quién construyó, yo hice esos viveros. Entonces, y hay algunas plantas que sembramos con el doctor Marco Vicuña. ¿Cómo viene el cargo mío ya con nombramiento? Es que en ese tiempo, me recuerdo, un ingeniero Lobato de Cuenca, del municipio de Cuenca, me dice, joven Cárdenas, el CREA va a entregar plantas a los municipios, apúntense. Y el municipio de Azogues tiene un cupo de 60,000 plantas. Cuando yo logro ese cupo, todavía vive el ingeniero Oscar Calle, era director de obras públicas. Digo, ingeniero, vea, aquí está este cupo de plantas para la ciudad. Ay, qué chévere, joven Cárdenas, firme. Digo, yo no puedo firmar. Claro, no era funcionario público. Porque yo soy funcionario público, aquí no soy nada, aquí no soy ni... Y ya eso era en la época de la alcaldía del doctor Marco Vicuña Domínguez. Digo, usted tiene que, o si no, que firme el alcalde, el responsable. Decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y me llama el doctor Marco Vicuña y dice, con mi apodo, que se me conoce como el conejo, ¿no? Conejito, dice, ¿y ahora qué hacemos? Vea usted, doctor, las plantas ya están ahí, ese no es mi problema. Y don Giovanni Ávila, todavía vive don Giovanni Ávila, él era jefe de personal. Y le dice, y le sugiere al alcalde, al doctor Marco Vicuña, alcalde, ¿qué hacemos con tanta planta? En delante del ingeniero Oscar Calle, dice, no nos queda más que al conejito, refiriéndose a mí, hay que darle un nombramiento. Y le dice el alcalde, Giovanni, ¿qué posibilidad habría para René darle un nombramiento? Dice, sí, hay dos opciones.
de barrendero y de asistente de contabilidad en financiero. ¿Cuál escogería usted? Cualquiera que ve, soy siendo estudiante, el de asistente de contabilidad. El asistente de contabilidad sonaba bonito, ¿no? Dije, no, deme el de barrendero. No, pero ¿cómo va? No, deme el barrendero, porque el barrendero es trabajador y tiene más respaldo que los empleados públicos. Y te vas de barrendero, me voy de barrendero. Si mi trabajo, el asunto es que yo no podía cubrir las 40 horas, sino solamente 30 horas porque estudiaba. Pero yo no cubría ni 30 horas. Apenas llegaba a 22 horas, ¿no? Pero los seres humanos, cuando quieren ver a una persona que quiere progresar, lo digo, tuve la ayuda de don Giovanni Ávila, del mismo alcalde. Me dijeron, verá René, vos no puedes cumplir las 30 horas, por lo menos cumple cuidando los jardines en el cementerio los sábados y domingos. Y el resto de días sale a hacer rutas en el recolector. Había ratos que, bueno, yo iba al lado del chofer, pues también me dedicaba a correr. Y por eso que yo respeto a estos seres humanos. Por eso que cuando fui director de higiene del municipio de Azogues, en la época del arquitecto Morocho, supe quiénes eran esos seres humanos. Y supe cómo era el trabajo de él, porque en cierta forma yo fui parte de ellos. Porque yo también corrí recogiendo, claro que era un estudiante de cuarto ciclo de veterinaria, de segundo o tercer año de universidad, pero no importa, o sea, eso es lo que le enseña a ser humilde al hombre. Porque nuestro peor problema de las personas es cuando tenemos complejos. Y el complejo es que le ofusca el desarrollo del ser humano. Eso a mí me enseñó de que yo no debo ser una persona con complejos. Usted me ve ahora, yo estoy de terno, el día de mañana me verá con botas, con sombrero, otro día me verá con mandil blanco, otro día no. O sea, mi padre decía, el hábito no hace al monje. Y a pesar de aparentemente tener prácticamente todo acomodado, estamos hablando de trabajo fijo ya en el municipio, las haciendas en las que iba a ejercer la veterinaria, ¿por qué decidió viajar al extranjero y estudiar? Porque ya la veterinaria se fue de pique con el feriado bancario, teníamos que buscar nuevas opciones, fui a estudiar biología molecular. Hasta eso ya no trabajaba en el municipio. Ya no, me dediqué a la empresa privada, a mi empresa de los laboratorios, que justamente tenemos 35 años de diagnóstico en los laboratorios. Opté por buscar nuevos logros, nuevos retos. ¿Y qué tal Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo pasó allá? Yo estudié allá un cierto tiempo, pero al regresar acá hubo un problema, que yo traje el título de biólogo molecular. Y en ese tiempo la única bióloga molecular era la doctora Nora Ugalde. Pero había un problema, que para ponerse un laboratorio de biología molecular se requería sobre los $500,000. Era un costo enorme. Y como biólogo molecular, o sea, no echaba pie con bola. Por eso que opto por la microbiología. Como tenía ya bases de la microbiología cuando fui estudiante, entonces encajé más en la microbiología biomédica, a estudiar todo lo que era la microbiología humana, pero a mí me ayudó mucho la microbiología veterinaria, porque gran parte de los patógenos que atacan al hombre provienen de la zoonosis de los animales. O sea, cuando yo estudiaba anécdotas de Guayaquil, ciertos parasitismos en humano, si no estaba metido ahí un perro, una gallina, un pez, un cerdo, una vaca, o sea, decía, hay tanta relación. Y lo increíble del caso es que el veterinario no es considerado como miembro del grupo de salud en el país. Absurdo, ¿no? Entonces debería estar el médico humano, el bioquímico, el médico veterinario, y no lo está. A pesar de que es parte de la salud pública. Entonces yo no entiendo las políticas de Estado. ¿Por qué al médico veterinario no la incluyen dentro del mundo de la salud pública? Pero paralelamente seguía vinculado a la función pública igual. Sí, seguía en cierta forma. Me recuerdo que antes del cargo del municipio yo fui director del MAG, del Cañar,
en la el época año... de Lucio Gutiérrez. No, en la época de Fabián Alarcón. En la época de Abdalá Bucaram, de Fabián Alarcón, fui director provincial del MAC del Cañar. Ahí también cumplimos algunos proyectos. Luego fui director de proyectos de la UPCCC, que todavía existe. Ahí hay muchos recuerdos con mis grandes... sector indígena. Aprendí algo de quichua, aprendí sus costumbres. Y bueno, me decía Lorenzo Pichizaca, que en paz descanse, oye René, ¿cuándo piensas hacerte crecer el pelo? Porque, no, digo, a mí sí, el guango me queda, porque tampoco soy de sangre azul. Y yo estuve en la UPCC, recordarás Álvaro, cuando el pueblo de Cañar incendió el Ñucan Chihuasi. Justamente yo trabajaba en ese tiempo ahí. Y me recuerdo que, me parece que de un proyecto alemán, algo así, nos donaron un Suzuki Rocky, un tomate. Y ese carro iba a ser para el extensionista, para mí, en este caso. Y esa noche, antes del día del incendio, le digo a Lorenzo, préstame el carro porque es muy noche. No, dice, verás, pasa Santa, pasa Sucre, pasa Semería, pasa Turismo, pues en cualquiera de esos puedes irte, pero el carro no me tocas. Digo, oye, préstame el carro, hombre. Yo voy a llegar muy noche a mi casa. No, dice, el carro déjala ahí. Y al siguiente día, cuando yo regreso, ese mismo carro estaba en la avenida, como dicen, ellos mismos decían, patas arriba, totalmente quemado, incinerado. Porque ustedes recuerden que fue una confrontación entre la gente de Cañar con el Ñucan Chihuasi. Entonces, justo en esa época, yo trabajaba en Ñucan Chihuasi. Luego de eso, vine a trabajar de técnico de proyectos en la Curia de Azogues, con el Monseñor, me parece, Clímaco Zarauz. ¿No estaba Osvaldo Vintimilla ya? No, todavía no. No, ¿qué digo? Altamirano, Monseñor Altamirano. No, antes de él, había el Monseñor Clímaco Zarauz. El Monseñor tuvo un proyecto muy interesante que bueno, era la política del Monseñor, que lo que hacía es del dinero que recolectaba la iglesia, ese dinero daba en crédito de los campesinos, para que los campesinos pongan emprendimientos. Y vea usted, nadie supo, creo que hasta ahora la gente no sabe, que el Monseñor Clímaco Zarauz instaló en la provincia, de lo que yo manejaba, más o menos unas 80, 100 chancherizas. Él instaló como unos 100 y pico de galpones criadores de pollos a nivel de la provincia. Él instaló lo que fueron grupos de pequeñas ganaderías con plata de la iglesia que les daba a esos grupos comunitarios, para que lamentablemente había gente que se quería aprovechar. El Monseñor Clímaco Zarauz daba para que instalen viveros de producción de tomate de árbol. ¿Usted daba seguimiento a los proyectos? Daba un seguimiento a todos sus proyectos. Y los proyectos empezábamos desde el sector, si mal no recuerdo, del sector de acá de Chuquipata, la parte alta, todavía me acuerdo, una familia monje. Esta familia monje llegó a tener un cuyero de más de 500 cuyes. Íbamos al sector Chuquipata, Ayancay, Mesaló, Mazolano, y de ahí nos botábamos hasta Cochancay. O sea, era un ir y venir toda la provincia. Entonces, luego de eso opté por la dirección de higiene del municipio, y luego de aquello como director de ambiente de la prefectura, y mi último empleo fue como asesor del director ejecutivo del INSPI. Pero más mi vida ha sido enfocada a la empresa privada, más que a la empresa pública. ¿Cuándo nace el bicho de la política en usted? Que ha sido candidato en algunas ocasiones. Sí, el bicho de la política nace, vea, cosas de la vida, ¿no? Cuando yo hacía prácticas en Guayaquil, andaba, antes no había el Malecón 2000, y por no sé qué me fui por el sector de la Molinera, y veo, digo, ¿qué es esto de la Molinera? Y ya mis compañeros de los laboratorios decían, no, que eso es de Álvaro Novoa, que eso, que lo... Y por cosas de la vida, me encontré personalmente con Álvaro Novoa. Y empezamos a conversar, y
Y yo ni siquiera identificaba quién era él, un magnate. ¿Y en qué año estamos hablando? Era en el 2004. Cuando ya había sido 2 veces candidato presidencial. No, claro, él ya había sido 2 veces candidato. En la tercera se acerca y me dice, ¿tú eres del Cañar? Digo, sí, yo soy el Álvaro Novoa, a un gusto, abogado, ¿en qué puedo servir? Y me invitó a la Molinera, conversamos, empezó una amistad en aquella época. Y bueno, hubo un momento que él me propuso la candidatura. Pero me dijo, René, ¿quieres ser candidato mío en la provincia? Dije, chévere, y muy bien. Tal día te espero aquí en la Molinera. Pues yo pensé que solamente le dije, no, para nada. Estaba el abogado Novoa sentado en una silla y detrás de ellos como 10 asesores. Y había un micrófono en delante y el abogado dijo, muy bien, deme un discurso como si estuviera dando un discurso político. Loco, ¿no? Y uno ahí hablando, que sí, que no. Muy bien, ¿de dónde vienes tú? ¿Quién eres tú? ¿Y qué es de tu vida? Si yo a él le conté una anécdota de niño, si me permite tal vez, Álvaro, es que mi querido padre en el año 75 viene encontrándose, no sé en dónde, un triciclo con la llanta delantera, metal pero sin llantas de atrás. Y mi papacito con el maestro Rodríguez, me parece que no sé si todavía viva, en la Emilio Abad, manda a hacer una varilla amarrado con alambres y con llantas de madera. El mejor juguete para mí, porque aunque es la calle Sucre, aquí la calle Sucre, ¿no? Todavía lo hay, donde que está la notaría del doctor Beltrán. A continuación de la familia López, ahí vivíamos nosotros. Entonces yo bajaba en el triciclo desde la esquina donde Don Segundo Rojas, por su acera, me daba la vueltita donde la señorita Azucaneira y llegaba hasta la puerta del señor Rafael Sarmiento, que era dueño del almacén Philips. Y mi triciclo, con llantas de madera. Pero un día el alcalde, no recuerdo, hace una carrera de triciclos de los niños que era en el municipio. Teníamos que bajar por la Matobelle hasta la Tenemasa y subir por la Tenemasa empujando los triciclos y llegar al parque. Yo voy y me inscribo y digo, vea, queremos. Y en ese tiempo había el comisario de policía, no digo el nombre por respeto, y él llega para que corran los 2 hijos de él con un triciclo comprado de almacén, empaquetadito. Y ese rato empezó a sacarle los plásticos. Y mi triciclo era con llantas de madera, y cuando yo llego, eso sí, me robé la libra de manteca de mi mamacita de la cocina para darle en las llantas. Y iba con mi hermano mayor. Oiga, la gente se empiezan a reír y le pusieron el apodo del híbrido. ¿Ves el triciclo híbrido? Parte madera, parte metal. Miren, esta historia le conté yo a Álvaro Novoa. Entonces decía, abogado, a veces la intención del ser humano no depende con lo que cuentes. ¿Y al final ganó o no la querer? Gané con mi hermano, porque mi hermano no quería participar. Le daba vergüenza. Mi hermano mayor, el que trabaja en la corte, con él bajamos empujando la Matobelle, y yo manejaba ese rato el triciclo, muy guagua, ¿no? Y pedaleaba, pero ya estábamos tercero, ya estábamos segundo. Y en la cuesta, como no éramos ningún mal tragaditos, bien comiditos, entonces yo me cambio y le pongo a mi hermano, y ahora sí, la cuesta arriba a empujarle. Y ganamos. ¿Y qué nos dieron? Unos carritos así, buses de lata con cuerda. El mejor juguete para un niño. Por eso es que a veces dar un juguete a un niño pobre es lo mejor que le pueden dar. Porque eso, entonces, cuando yo le dije al abogado Novoa, abogado, nunca depende de lo que cuentes, sino de lo que pienses hacerlo. No importa que se lo tengas o no lo tengas, es tu decisión y tu voluntad. De ahí nació una amistad con Álvaro Novoa, en el 2004. Luego de eso, él volvió a lanzarse en el 2006, me parece, 2007, con Correa. Yo tiempo estudiaba en Guayaquil microbiología, y vean cosas de la vida, o sea, yo cogí el helicóptero desde la Molinera y nos íbamos en minutos y estábamos a un meeting en Salinas. Yo era el que botaba las camisetas. O sea, usted le iba acompañando. Claro, le iba acompañando. ¿No fue candidato esa vez? No, ya no. Yo le acompañaba en los meetings. ¿Usted fue candidato cuándo? En el 2004 para la prefectura. Y después me lanzo para la prefectura, pero me parece que fue en el 2007
y el 2017 para la asamblea. Pero ahí nomás quedó la parte política. Pero entonces, ¿le acompañaba a Álvaro Noboa Sí. a los recorridos? Ya la candidatura presidencial de él. Sí, yo le conocí a Daniel Noboa cuando era un niño de 15 años, 12 años, niño. Él tal vez ni se haría acordar de mí, ¿no? Pero tuvimos, y todavía mantengo una amistad lamentablemente el abogado ya está enfermo, tiene un problema desconozco, pero a veces con la esposa siempre tiene buenos recuerdos. A la larga fuimos empezamos lo que en tiempo fue el PRIAN y todo. Y bueno, ya está el momento. Yo soy de la línea, no de Noboa, pero sí de derecha. Pienso yo que eso es lo que saca al ser humano, el esfuerzo, la dedicación, la constancia. Eso es lo que le da al ser humano. No esperar que te den, sino tienes que hacer lo que tienes que hacer para tener. Y ya colgó los guantes en política. Totalmente. ¿Qué recuerdo tiene de esas 3 campañas que pasó? ¿Cuál es el mayor recuerdo que tiene? Que gasté hasta plata. Bueno, yo pienso que... ¿Qué anécdota tiene? Alguna debe haber por ahí, 3 campañas. La anécdota con el abogado Noboa es que yo me di lujito de que el abogado Noboa me ponía a la disposición la avioneta de él para yo viajar a Guayaquil. Y mi alojamiento era en el Hotel La Ramada. O sea, imagínense. Y un día el asesor, que paz descanse, Luis Chimbo, estábamos yendo a desayunar en el Hotel La Ramada y nos dicen de recepción, candidato, ¿quiere usted ir a la habitación del desayuno o baja al salón? No, nosotros bajamos del salón con mi compañero, parece que es Jimbo, Paul Jimbo era el candidato a alcalde. Nos bajamos, oiga, y tenían ahí un buffet de desayuno. Pero Luis Chimbo nos llama al tiempo, no había celular, nada de eso. Se comunica con nosotros al hotel y dice, René, ¿y qué hace? Digo, aquí en el hotel. ¿Cómo que en el hotel? Ya la avioneta está esperándote, justo en el aeropuerto, vuélate. Avanzamos a coger unos dulcecitos, a meter en el bolsillo para comer, y al aeropuerto se ha dicho para coger la avioneta. Llegamos y dicho, la avioneta estaba ya prendidos los motores y esperaban solamente a los candidatos. Me da anda, oiga, somos del Cañar. ¿Cómo así es del Cañar? Digo, sí, ya nos vamos para Cuenca. No, dice, estoy yéndome para Ibarra. Con ustedes volamos en la tarde. Y nos quedamos con el buffet, solo cargamos panes. Y ya, pues los candidatos a tomar café al frente del aeropuerto, que no había en esos tiempos que vendían esos kiosquitos. Los candidatos que desperdiciamos un buffet del Hotel La Ramada, estábamos tomando café ahí. Entonces es una de las anécdotas con el abogado Noboa. Y luego vinieron otras de la época ya de Lucio Gutiérrez. Claro, la última candidatura suya para la prefectura. Por la 3. Sí, por la 3, la prefectura, yo le corrí con el arquitecto Eugenio Morocho. No me fue tan mal, ¿no? Quedamos entre los quienes peleamos la prefectura, Santiago Correa, Diego Ormaza, Virgilio Saxela y René Cárdenas, quedamos de ahí medio peleados. Pero ¿cuál es lo que me gustó? Es que nunca manejábamos una política de odio. Ojo, mi estimado, ¿qué pasó con los ecuatorianos? Porque en ese tiempo lo que se hacía es campaña política. Y vea usted, el día de ayer estuve yo con Santiago Correa, llegó a mi laboratorio conversando, riendo. O sea, nunca se perdió una amistad. Igual sucede con Virgilio Saquicela. Alguna vez le di una mano en la campaña a Diego Ormaza, porque esa es la esencia de la política. O sea, respetar y mantener una amistad. Y lo que pasó en la contienda. Lo que pasó en la contienda quedó ahí y no pasó nada ya, muy bien. Ve usted, cuando ganó Santiago Correa la prefectura, yo me acerqué al escenario donde estaban festejando la ganancia de Santiago Correa. Le di la mano y un abrazo, le deseé la mejor de la suerte. Hoy por hoy no se ve eso. ¿Qué pasó con la política? Agresión, juicios, le buscan las 5 patas al gato, le ofenden. Te ha vuelto un aspecto de morbo
Ahora no interesa que haga el político, que haga la autoridad, sino le buscan todo lo malo. Y alguien dijo, no importa las 100 virtudes que tenga una persona, siempre recordarán el único o el error que ha cometido. Y eso es así. O sea, puede haber sido un buen candidato. Si tuvo un error, en ese error se agarra y le destruye, no solamente ahora a él, sino a su familia. Entonces, por esa razón yo dije, no, ya la política no me interesa. ¿Y la radio? Para ir finalizando. La radio, yo empecé la radio en el año 94, mi primer programa fue el programa agropecuario con Walter Vélez a las 5:30 de la mañana, para el colmo recién casado, mi mujer aquí iba a divorciarse, ¿cómo es que a las 5 de la mañana te vas a la radio? En Radio TVO con que en paz descanse otro gran ser humano, Telmo Vicente Ortega. Continué ahí, de Radio TVO me fui a Radio Rocío, en Radio Rocío trabajé 9 años, a La Voz del Pueblo, luego me fui a Cañar Televisión, luego de aquello me fui, regresé a Radio Rocío, a Radio TVO, estuve también en Radio Ondas del Volante, últimamente, y también en Radio La Farra, y a lo mejor regrese de nuevo, porque la radio es un mundo muy ¿Qué le llamó la atención? ¿Cómo fue esa primera vez en la radio? Cuando la atención es que ser la voz de los que no tienen voz. Eso es lo que me llamó la atención. Y ser alguien, yo hice alguna vez un noticiero de comentarios. ¿Me gané enemigos? Sí, pero sin compromiso. O sea, dar al pan y al vino vino. Y poner los puntos sobre las is. Pero nada de destruir, no, sino llamar la atención. Hacer una crítica constructiva. Eso es lo que muy pocos periodistas hoy lo hacen, ¿no? Crítica, sí, crítica, pero de manera constructiva. Y hoy vemos que, mi estimado Álvaro, que la gente critica de manera destructiva. O sea, le quieren hacerle pedazos. Así es contendor político, peor todavía. Y eso no está bien. Porque si es que alguien le critica de manera constructiva, le agradece. Gracias, doctor, usted me hizo de ver mi error. Eso está bueno. Pero ya muy pocos periodistas lo hacen. Por eso que mi último programa que estuve en Ondas del Volante fue de medicina preventiva. Lo hicimos con mi finado hijo. Él tuvo la idea. En el año 2022 empezamos el programa en febrero del 2022, a marzo, abril, a mayo, a junio. Él fallece cuando me hace el último programa un día lunes y él fallece al siguiente día, un día martes. Entonces de ahí yo me fui a piso 2 años, volví a hacer el programa de medicina preventiva en Ondas del Volante y hoy me están invitando que vuelva a tomar la radio, pero ya con programas de enfoque de índole social, de educación a la gente, de compartir con la gente, de enseñar a la gente, porque a la altura en que yo estoy ya no tengo ningún interés, Alvarito. Ya. Doctor, con todo lo que ha hecho, ¿se siente realizado en la vida? Todavía no. ¿Qué le falta? Me falta todavía... he tenido logros en la parte económica, en la parte de conocimientos. Últimamente manejo la filosofía estoica. No sé, para muchos va a ser, el doctor ya se ha hecho protestante, creo, o ateo, ¿no? No, la filosofía estoica maneja 4 parámetros, lo que es la sabiduría, la templanza, el coraje, y lo que más importante de eso es el conocimiento. Entonces, los estoicos comienzan a manejar desde la época romana, a ser personas de bien, a trabajar, a controlar su carácter. Y tratar el estoico dice, y yo ya no puedo cambiar lo que ya no se puede cambiar. Entonces, con esa filosofía pienso volver a la radio, pero para ser parte del servicio, de la solución de los problemas del campo de la salud de las personas. Entonces, ¿qué me falta de hacer? Los proyectos en los que estoy trabajando ahora, de la empresa mía de CIS Laboratorios, emprendimientos. Yo le decía a Álvaro que últimamente empecé a retomar la veterinaria,
Hoy por hoy estoy con un emprendimiento de gallinas, huevos de gallinas criollas a libertad. Pero ¿por qué me entré en esto? Porque como microbiólogo biomédico vamos viendo la multiresistencia bacteriana a los antibióticos, producido por la contaminación de antibióticos en los alimentos. Y tal vez una golondrina no haga verano, pero yo he empezado mi lucha a producir huevos de gallinas criollas sin hormonas y sin antibióticos. Muchos dirán, bueno, ¿y qué gana el doctor con eso? Lo que vamos a ganar es que, acuérdense de mis palabras, Álvaro, estamos en el 2026, la nueva pandemia del 2030 va a ser la multiresistencia bacteriana, donde que hay bacterias como la Klebsiella, el Acinetobacter, la Escherichia coli, el estafilococo, el enterococo y la pseudomonas, no va a haber antibiótico alguno que se le pueda controlar las enfermedades que ellas producen. ¿Por qué? Porque se está dando un mal uso a los antibióticos. Si usted va con dolor de muela, un mareo, qué sé yo, a una farmacia, no hay un control. Y aquí está atrás del mostrador, dice, tómese esto. Y lo que le están administrando es antibióticos. El antibiótico significa antibiótico no vida, o sea, es un veneno para matar las bacterias, pero también crea resistencia en las bacterias. Vea usted, cuando estuve en una conferencia en México, ya como microbiólogo biomédico, el conferencista mexicano decía, en el año 2010 se presentó la primera bacteria multiresistente en el Ecuador y mató un grupo de niños neonatos. Y se dio en un hospital del centro del país. 2010, no sé si usted se acuerde, Álvaro, 2010. La bacteria multiresistente. Y se trataba de la Klebsiella pneumoniae y se presentó en el hospital Homero Castañer Crespo. ¿Qué le pasa? Yo me quedo un ratito. Yo vivo a 2 kilómetros de hospital. Dice, sí, en el 2010 hubo muerte de neonatos. Y ahí se determinó por primera vez en el Ecuador la bacteria multiresistente Klebsiella pneumoniae en nuestro hospital. Y hoy por hoy esa bacteria está a nivel mundial. El COVID no mató por COVID, sino mataron las bacterias multiresistentes. Pseudomonas, estafilococos, Escherichia coli, Acinetobacter. Entonces ahora mi lucha es esa. Crear alimentos libres de antibióticos. Tal vez la gente no sepa, pero cuando tengan una bacteria, una infección, donde que no hay antibiótico alguno para tratar la enfermedad, se van a acordar de mí. Y cuando digan, ¿sabe qué? Necesitamos traer un antibiótico que no hay en el país, donde que la ampolla vale 100, 200, 300, 800, hasta $1,000 si quiere salvar su vida. La gente va a decir, no, para una ampolla y necesita $5,000. El quien tenga se va a curar. Pero el quien no tenga, va a decir, ¿sabe qué? Contráteme las 4 tablas y creo que me voy. Ese es el problema que estamos enfrentando y esa es la lucha en la que yo estoy empezando. Ojalá que si hay miembros, qué sé yo, del gobierno central que apoyen la lucha nuestra, de la multiresistencia bacteriana, que va a ser la pandemia del 2030, pero hasta eso yo lo estoy trabajando. O sea, ejerciendo la veterinaria, produciendo huevos de gallinas, donde que no tiene ni antibióticos ni hormonas. Ese es el plus de mi producto. Y obvio, yo no quiero quedarme ahí. Yo digo a la gente, compren los huevitos de las gallinas de mi granja, que son huevos fértiles de gallo y gallina, y ustedes también produzcan, tengan esta cría de la gallina araucana, porque yo no soy eterno, pues, claro. Si puedo dejar compartiendo mi conocimiento, mis bienes y todas estas situaciones, lo hago con el mayor de los gustos. Esa es mi nueva tarea. He dejado la política, he dejado la institución pública, hoy me dedico a la investigación y a producir huevos sanos de gallinas criollas, libres de antibióticos y libres de hormonas. Ayer estuve en un supermercado y llegó un señor justamente buscando mi producto. Y la señora le dijo, señor, el doctor es el que produce estos huevitos. Y se acercó el señor.
Me dijo, doctor, yo tengo un pariente que la niña de 9 años empezó a sangrar. Le lleva donde el médico y le dice al médico, oiga, ¿sabe que es un periodo de menstruación de la niña? De 9 años. Le dice, pero doctor, tiene 9 años. No puede ser. Dice, sí. Lo que pasa es que los alimentos, entre ellos huevos, están siendo contaminados con muchas hormonas y eso está alterando la fisiología de las personas, en este caso de la niña. Eso me contó este señor ayer. Digo, eso está pasando, lamentablemente. Hubo un tiempo que en la ganadería hubo un producto que se llamaba Ganabol, que era un anabólico, y ustedes vieron que los seres humanos comenzaron a inyectarse para tener musculatura. Y eran, parece, hinchados nada más, ¿no? Y eso se ponía en la ganadería para que el ganado de carne en 6 meses parezca, pero un toro de 3, 4 años. Pero ¿cuáles fueron los resultados de salud pública? Contaminación de las personas con esteroides, con hormonas. Y vemos problemas de personas que no tienen la voz, que le empezó a crecer los senos, mujeres que empezaron a crecerles bigotes. Eso es lo que está pasando en la alimentación. Hoy por hoy esa es mi lucha. Enseñar a la gente que los antibióticos no son cosa de broma. Es una cosa muy seria. Y si usted empieza a autoadministrarse antibióticos, ampicilina, penicilina, amoxicilina, cefaloximas, cefalosporinas, carbapenems, toda esa línea, automedicarse, está jugando con su vida. Para eso están los médicos. Para eso están los médicos. Y además de los médicos estamos nosotros, los microbiólogos, para respaldarle al médico en su diagnóstico y decir, no, el antibiótico va siempre y cuando sea necesario, caso contrario no va. Y lamentablemente vemos todavía, yo les decía, que hay productos veterinarios donde que le ponen antibióticos como promotores de crecimiento. ¿Cómo es eso? Digo, sabiendo esto, ¿cómo no hubiese querido que hace 50 y pico de años mi mamacita me hubiese dado antibiótico como promotor de crecimiento para no ser chaparro? Hubiese sido un gringo de 2 metros, pues. Sí, pues. Si es que el antibiótico es un promotor de crecimiento. Así están contaminando. Esa es su lucha ahora. Esta es mi lucha. Mi lucha es por la salud pública. Y decir, no consuman antibióticos porque eso les va a pasar factura tarde o temprano. Llegamos a la parte final, doctor. ¿Cómo se ha sentido? Cómodo. Usted me ha dicho cómo se ha sentido. Cómodo. Sí, me gustó esta tertulia. Espero que me haya gustado en cierta forma cuál es mi vida. Y lo más importante, creo yo, que la mayor fortuna del ser humano son los amigos, la familia. Y todo lo que se haga, tarde o temprano regresa con el karma. Y eso hay que tener pendiente. Yo siempre lo digo, tengo mi ángel, mi único hijo que falleció hace 4 años, y yo lo que tengo que dejar es un legado al nombre de mi hijo. Tal vez el mío no, porque alguna vez mi hijo me decía, papi, si no te igualo, si no te supero, por lo menos te igualo. Y él no solamente me igualó, sino me superó. Apenas tenía 26 años cuando falleció. Entonces, en memoria de él, creo que hay todavía muchas cosas por hacer, para que la gente siempre recuerde a Josué Cárdenas, que fue un médico de la pandemia de COVID, que estuvo al frente. Lamentablemente, aquí diría que la envidia de la gente, la envidia es lo que mata a muchas personas, esa maldad del corazón de las gentes, fue lo que le pasó factura a mi hijo. La maldad y la envidia de la gente. Pero bueno, uno tiene que seguir adelante. Muchísimas gracias, doctor, por abrirnos su corazón, por compartir un poco de su vida, porque si ahondamos detalles de muchas cosas nos quedamos toda la noche. Uy, aquí sería, pero para esta vida y la otra, ¿no? Anécdotas, experiencias. Yo diría, parte de mi vida, si me permite compartir, es que yo soy una persona con discapacidad, ¿sí? Auditiva. No tengo audición derecha desde niño.
Y eso me creó a mí el carácter. Me creó el carácter para no ser, ahora llaman bullying, ¿no? Hemos sido a veces el patito feo, pero eso me creó el carácter, porque muchos me conocen a mí como desde aparte el hombre de los 1000 títulos. ¿Por qué? Porque yo me refugié en el estudio, en la investigación, en la superación. Y quisiera dar un mensaje a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, que no se dejen vencer. Yo no tengo una discapacidad auditiva. Y hay personas que con esas discapacidades quieren colgar la toalla y no lo hagan. Y a las personas que no tienen discapacidad, aquellos que no saben lo que no es tener una audición de por vida al lado derecho, y si son completos, normales, no desperdicien su vida. Si uno como discapacitado lo ha hecho mucho, no digamos los quienes a veces pierden su vida, su salud en el vicio, en el alcohol, en la droga. ¿Qué está pasando? Aprendamos a tener carácter. Yo soy una persona con discapacidad que he logrado mucho y lo voy a seguir logrando. Y como se decía una mujer, hasta cuando me quede sordo. Doctor, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una linda noche. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.